Muy buenas noches, estimadas maestras. Vamos a hablar el día de hoy sobre el tema la inteligencia emocional y el aprendizaje socioemocional. Entonces, para ello vamos a definir qué es la inteligencia emocional, ¿no? Si observamos aquí la imagen, vamos a ver una diversidad de características, acciones, las que probablemente ya nos esté dando una idea de qué es la inteligencia emocional. Entonces, decimos, según Daniel Goleman, que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Qué importante entonces es ahora poder reconocer nuestros sentimientos, ¿no? Eso es lo que nos dice la inteligencia emocional, y no solamente de nosotros, sino también de los demás para poder interactuar. Eso hay que tener en cuenta cuando nuestros niños aprenden, porque no solamente aprenden eso, también tienen que aprender a poder responder de manera adecuada. Miren, la inteligencia emocional nos va a pedir eso, poder responder de manera adecuada, a utilizar nuestros mejores recursos a los diferentes problemas que nos plantea la vida. Si nosotros trabajamos en nuestros niños la inteligencia emocional, entonces vamos a poder enseñarles a cómo ellos se van a poder manejar ante un problema en la vida. Entonces, a poder regular sus emociones, a poder ver la vida de otra manera, que no es fácil, pero tampoco es muy difícil poder gestionarla. Entonces, ahí es donde está la base de cómo nosotros le vamos a enseñar a nuestros chicos. La expresión de la inteligencia emocional fue introducida por primera vez en el campo de la psicología por los investigadores Peter Salovey y John Mayer, que definen también como la capacidad de percibir nuestros sentimientos y los demás, distinguir entre ellos y servirse de esa información para guiar nuestro pensamiento y la conducta de uno mismo. Entonces, para nuestro Mayer y Soloway, la inteligencia emocional es que nosotros percibamos cómo nos sentimos y cómo se siente la otra persona. Ahí trabaja mucho la empatía, ¿no? Uy, si yo le digo esto, uy, ¿cómo se va a sentir? Yo me sentiría triste, entonces puede sentirse triste. Uy, si yo le digo esto bonito, se va a sentir feliz porque a mí me gusta que me digan así. Ah, yo también se lo digo. Entonces, ahí ya el niño está practicando su inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque él está percibiendo su sentimiento y el de los demás. Entonces, cuando el niño es empático, ya está trabajando su inteligencia emocional. Es por eso que es importante que los niños reconozcan sus emociones básicas. ¿Cuáles son? La ira, el miedo, la sorpresa, la alegría, la tristeza, la aversión, que también es una emoción, que son básicas, hay más, pero son las emociones básicas, ¿no? Muchos dicen que las emociones solo debemos de tener alegría y que las demás emociones no son importantes. Entonces, hay que quizás sacar eso un poco de la idea que muchas veces se nos ha hecho cuando éramos niños y nos decían, no, no es bueno estar triste, no es bueno tener ira, no es bueno tener miedo, no es bueno no estar sorprendido. ¿De qué te sorprendes? Más bien alégrate. A veces no escuchamos que nos dicen algunos adultos, o bueno, o en la calle, o en la familia, o nuestros padres. Entonces, lo que la inteligencia emocional nos dice es que nosotros debemos reconocer nuestras emociones básicas. Todos podemos sentir todos. En algún momento todos hemos sentido todas estas emociones. Todos hemos pasado por estas emociones. No hay emociones buenas ni emociones malas. Solamente son emociones que todos sentimos, que todos en algún momento ante una situación la hemos sentido. Pero, ¿qué es lo que hace la inteligencia emocional? Es cómo tú lo manejas. Cómo manejas la ira, cómo manejas la tristeza, cómo manejas el miedo, cómo manejas la sorpresa, cómo manejas la alegría, porque tampoco vas a estar pues las 24 horas, o bueno, o las 18 horas que estamos despiertos, vamos a estar todo el día sonriendo, porque tampoco no es, ¿no? Entonces ahí es donde Goleman y todos los investigadores nos dicen que lo que tiene que hacer el ser humano y nuestros niños es reconocer todas las emociones básicas y aprender a manejarlas. Entonces, ¿no existen emociones malas? No,
¿No existen emociones buenas? Tampoco. Todas sencillamente son emociones. Y lo que nosotros tenemos que reconocer es cómo las vamos a manejar. Si nuestro niño tiene tristeza, pues está triste porque probablemente pues su mamá la regañó, puede ser, ¿no? O de repente un niño vino y le dijo algo feo y se pone triste. Entonces el niño tiene que reconocer esa emoción. Y luego lo que vamos a hacer nosotros es enseñarles a cómo lo van a manejar. Entonces, cuando uno está con ira, está con rabia, está con enojo, está con resentimiento, está con furia, está con irritabilidad. Y eso es lo que el niño tiene que reconocer. Nuestros niños, nosotros mismos tenemos que reconocer que cuando está la emoción básica de la ira, está todo esto. Cuando está la tristeza, está la pena, está la soledad, está el pesimismo, todo junto se le viene ahí cuando está con la tristeza. Cuando tiene adversidad, está disgusto, está el asco, o solemos alejarnos de un objeto que nos produce aversión porque no nos gusta o porque huele feo, ¿no? Cuando está alegre, está también la diversión, está la euforia, está la gratificación. Es cuando estás contento, es una sensación de bienestar y de seguridad, ¿no? Casi todos queremos siempre estar con esta emoción, pero no va a estar todo el día, porque puede suceder algo y podemos estar cuando estamos con miedo, con un sobresalto, con asombro, con desconcierto, porque esto es transitorio. Y cuando estamos con miedo, estamos con anticipación de una amenaza o un peligro que nos puede producir ansiedad, incertidumbre, inseguridad. Miren todo lo que hace una emoción básica, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar en cuál de estas emociones me encuentro, sobre todo en el aula, cuando inician la sesión. ¿Cómo se sienten, niños? Buenos días, ¿cómo están? Todos dicen bien, dicen, ¿no? Ah, se encuentran bien. Entonces, vamos a identificar las emociones. A ver, ¿qué emoción es? Vamos a hacer. ¿Están con ira? No. ¿Están con tristeza? Por ahí quizás alguno te diga sí, o quizás algunos te digan no. Con sorpresa, quizás también encuentres niños con sorpresa. En su primer día de clase seguro vas a encontrar a muchos con miedo. Con alegría, algunos también te pueden decir que sí. O también algunos te pueden decir con aversión porque de repente en ese momento empezó a oler algo feo o un perfume muy fuerte que le empezó a causar malestar. También puedes encontrar en el salón. Entonces ustedes tienen que preguntar a los chicos cómo se sienten. Aparte de decirle bien, ok, ¿qué emoción sentimos en este momento? Ojo, le decimos en este momento porque recuerden que eso puede ir variando durante el día, dependiendo de lo que haya pasado, ¿no? Entonces, para ello, también Ledoux demostró que en nuestro cerebro, por eso hablamos de inteligencia emocional, hay una parte, ¿no? Donde está la amígdala, donde está es la posición privilegiada, donde está la parte de las emociones. Entonces, lo que nosotros vayamos sintiendo, estas diversas emociones básicas, se van a ir regulando o autorregulando en la amígdala. Ahí las señales de nuestros sentidos van a enviar la información primero al cerebro, luego al tálamo y luego mediante una sinapsis a la amígdala. Una segunda señal al tálamo, que obviamente esto se va a dirigir a la neocorteza, ¿no? Que es el cerebro pensante. Esta transición que se va a dar va a permitir que la amígdala empiece a responder ante la neocorteza. Entonces va a elaborar una información mediante diversos niveles de circuitos cerebrales, que son las sinapsis, antes de percibir plenamente y por fin iniciar su respuesta más perfectamente adaptada. Profesora, ¿pero todos actuamos así? No. Algunos tenemos más desarrollados, otros lo tenemos menos desarrollado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? A través de la inteligencia emocional, justamente vamos a hacer que esta estructura de nuestro cerebro se desarrolle. Entonces, ¿cuáles son las actitudes básicas que vamos a poder nosotros adquirir a través de la inteligencia emocional? Una de estas actitudes es la conciencia de sí mismo.
Si nosotros reconocemos las emociones cuando aparecen y estamos atentos a las reacciones que provocan en pensamiento, en respuesta fisiológica o conducta, y las relacionamos con los estímulos que las desencadenan, se requiere una actitud neutra y de aceptación ante lo que sentimos. Entonces, lo primero que nosotros podemos hacer para poder adquirir nuestra inteligencia emocional es primero tener la conciencia de sí mismo. Nosotros reconocemos nuestras emociones. Supongamos, mi mamá me regala, ¿no? Un niño de 7, 8 años, o 5, o 4, o 3, en fin, en su cumpleaños. Le regala lo que le había pedido, no sé, una bicicleta, un PlayStation, no sé, pues algo que le haya querido. Pero él sabe que eso le iba a emocionar mucho. Y la mamá le trae el regalo y el niño le mira con una cara quizás un poco seria, o la niña, algo serio, y de manera así como sin emoción, y solo dice gracias, y no le da ni un abrazo, ni un beso, y no hay muestras de la emoción, de la alegría, pues entonces no hay una conciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque no está reconociendo la emoción. Él se lo pidió, se suponía que era lo que él quería y se lo ha dado. Sin embargo, el niño no muestra, y seguro en el aula ustedes también tienen niños que, a pesar de ser actividades muy lúdicas, donde están jugando y muchos, ¡ay!, se están riendo y están saltando y se están riendo, y ustedes le preguntan, ¿cómo está? ¿Cómo se sienten? ¿Qué emoción están en este momento? Y alegría, mis alegría, muchos gritan, pero por ahí pueden encontrar uno o dos serios. Entonces, preguntamos, ¿habrá conciencia de sí mismo? ¿Estará reconociendo las emociones? Hay reacciones que las puedan provocar, hay reacciones, pero no se están demostrando. Entonces ahí vamos a tener que trabajar bastante con esos dos pequeños que no logran identificar, que no logran hacer conciencia de sí mismo, de sus emociones, porque eso es la base para que él pueda adquirir inteligencia emocional, porque si no lo reconoce, entonces, no sé si ustedes también inclusive han visto adultos, sobre todo los varones ya mayores de 70, 80 años, pues que son de una generación, pues ya, ¿no? De hace ya, pues más de 70, 80 años, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, que muchas veces pues han tenido una familia donde se le ha indicado el machismo, ¿no? Decimos esto, donde el niño no debe llorar, donde el niño no debe demostrar esa emoción. Entonces, el niño no hay conciencia de eso, ¿no? Entonces, a veces, no todos, ojo, no todos, hay muchos que sí, a pesar de los años, lo han logrado y han podido demostrar, ¿no? Sus emociones, a lo largo del tiempo lo ha ido aprendiendo, regulándose, en fin. Pero hay algunos que no han podido hacerlo eso, ya tienen 70, 80, y a veces pues les dan una mala noticia y no lloran, ¿no? De repente le dicen pues que un ser querido, ¿no? Un hijo, no sé, una noticia muy triste, y no lloran y están tranquilos. Y probablemente pues están reprimiendo mucho, ¿no? Las emociones. Entonces ahí no hay un reconocimiento. Y tú le preguntas, ¿no? ¿Cómo te sientes? Te dice bien, pero no está bien. Es un hecho muy fuerte. Entonces ahí no se ha trabajado, justamente no hay la adquisición de esta primera actitud básica que es importante, que es la conciencia de sí mismo. La segunda actitud básica y también muy importante es la autorregulación, que es la que constantemente vamos a ir trabajando con los niños en el aula, en casa, los padres, que es de controlar las emociones, de tranquilizarse uno mismo, de poder probablemente deshacer el enojo, la tristeza, la ansiedad exagerada, pero a la vez permitir sentírselas, porque cada una tiene un sentido. Entonces, durante la autorregulación, no solamente vamos a pedir que el niño se tranquilice. Si el niño ya lo identificó, ya está enojado, ya está triste o de repente está ansioso, primero vamos a dejar que la sienta. Vamos a dejar que la sienta, ¿sí?
Pero cuando ya vemos que el niño lo ha sentido, ¿no? Y lo ha reconocido, entonces ya podemos ya a raíz de ahí enseñarle estrategias para que pueda autorregularse. Una de ellas, y que se practica mucho, es la respiración, ¿no? La respiración profunda, actividades de yoga, también permiten la autorregulación. Mucho en tutoría se trabaja del contar hasta el 10 y respirar lentamente, por ejemplo, cuando están enojados. Si el niño identifica que está enojado, ¡ay! Estoy con la emoción de enojo, está molesto, dice el niño, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Respiro y cuento. 9, puedo contar del 1 al 10 o también de manera descendente, ¿no? 8, 7, 6, hasta llegar al 1. Ok, sigo enojado, vuelvo a respirar. Entonces, los niños con esas estrategias pueden ir autorregulando sus emociones. Ojo, no estamos diciendo que deje de sentirlo, no, porque el niño está enojado. Probablemente algo le hicieron, algo que probablemente en el momento de cuando ya conversamos y se identificamos, sabemos que hay algo que no le gustó, algo que le hicieron y no le gustó. Entonces el niño tiene que autorregularse, pero le enseñamos, ok, ya identificaste tu emoción. Muy bien, todos tenemos, ¿no? Emociones. Sentí la tristeza, algo pasó, ok, vamos a autorregular. Vamos a respirar y vamos a contar lentamente. Entonces, es una de las formas en las que nosotras en el aula podemos practicar la autorregulación. Pero recuerden que primero es importante que lo identifique, ¿sí? Otra actitud básica también es la motivación. Quizás la más importante de todos es automotivarse. Entonces, no solamente que le motive la profesora o que venga alguien y le quiera regalar algo que le guste, ¿no? Entonces, cuando surgen momentos difíciles como poder inhibir los impulsos, es tener control de los pensamientos negativos, sobre todo cuando ya están pues de 7 años para adelante. Utilizar un estilo atributivo, controlar su nivel de expectativas y la autoestima, estar atento a las reacciones, a lo que hacen los demás, actuar ante esta forma de socialmente apropiada, ¿no? Entonces, la automotivación también es importante para poder nosotros adquirir la inteligencia emocional. Y la empatía, que también pues se habla mucho ya en las escuelas y la practicamos diariamente, ¿no? Pero a veces la practicamos, pero a pesar de eso siempre hay niños que a veces se olvidan, ¿no? Y es que a veces pues tenerla en cuenta no es fácil para todos. ¿Por qué? Porque recuerden que primero es tener en cuenta la conciencia de sí mismo, luego la autorregulación para poder llegar a la empatía. Entonces, por eso justamente la empatía en muchos niños no está siendo efectiva porque las otras actitudes no han sido logradas y es importante también poder trabajarlas. Y como todos sabemos, pues la empatía es la capacidad de captar los estados emocionales de los demás y reaccionar de forma apropiada socialmente, poniéndonos en el lugar de la otra persona, donde podamos percibir los propios estados emocionales, o sea, los nuestros, y percibir los elementos no verbales asociados a las emociones. Si vemos que nuestro compañero está enojado porque yo dije algo, me tengo que poner en su lugar y decir, amigo, discúlpame, no te quise decir eso, por favor, discúlpame, hasta le puedo dar la mano, ¿no? Para decirle que verdaderamente no lo voy a volver a hacer, ¿no? Entonces el niño del otro lado ya identifica también y pues también pueda pedirle disculpas, ¿no? Pueda disculparlo en realidad porque él es el que inició, probablemente en una situación. Otra de las actitudes que tenemos que hacer son las habilidades sociales, que es la habilidad que presupone relacionarse adecuadamente con las emociones ajenas, entenderse con los demás. Entonces, en las habilidades sociales, lo primero que nosotros tenemos que enseñar a los niños, aparte de relacionarse adecuadamente con los demás y entender
a los demás es ser asertivos, es saber decir las cosas de manera amable, pero también directa y no quedarnos callados. Pero tampoco ser asertivo es insultar, eso no es ser asertivo. Ser asertivo no es gritar, ser asertivo es hablar, decir mi punto de vista y que se respete argumentando mi punto de vista de la otra persona. Bueno, compañero, respeto tu opinión, pero yo pienso que no debería ser así, sino debería ser de esta forma. Es mi opinión. Entonces, eso es ser asertivo. O decirle, amigo, lo que acabas de decirme no me gusta. Por favor, no lo vuelvas a repetir. No me gusta que me llames así. Mi nombre es Milagros. Mi nombre no es flaquita, chiquita, palito, huesito. No. Mi nombre es Milagros. No me gusta que me digas así, ¿no? Eso es ser asertiva. A diferencia de unos que pues, ya te he dicho que no me digas así y lo insulta. Eso no es asertividad. Entonces, el niño o la niña tiene que aprender estas habilidades sociales como la asertividad de decirle a o la otra persona que no le gusta lo que le has dicho. O también, pues también si le ha gustado, decirle, no, me gusta que me digas que he venido, me gusta que me digas que te gusta mi peinado y que me queda muy bien, gracias. También podemos también decir las cosas. No solo lo negativo podemos ser asertivos, también en las cosas positivas, en todo momento, pero siempre teniendo en cuenta la base de esto, ¿no? Que son las habilidades sociales. Entonces, en la educación socioemocional, que nosotros constantemente vamos a ir trabajando, ¿no? Porque una cosa es la inteligencia emocional, que tiene todo unas bases teóricas, ¿no? Goleman, Meyer, que nos informan de cómo nosotros podemos trabajar. También tenemos que tener en cuenta aquí que la educación socioemocional es un proceso de aprendizaje a través del cual los niños y adolescentes trabajan e integran en su vida conceptos, valores, actitudes, habilidades que les permiten comprender y manejar sus emociones. Entonces, aquí las condiciones que van a hacer que dependan este desarrollo emocional va a estar en base a la maduración y el aprendizaje. El papel de la maduración, el desarrollo intelectual da como resultado la capacidad de poder percibir los significados no advertidos previamente, en el que se preste atención a un estímulo durante más tiempo y la concentración de la atención emocional en un objeto. Entonces, el papel de la maduración va a ser muy importante de cómo el niño va a poder demostrar inteligentemente sus emociones. Ahora, el papel del aprendizaje también es importante aquí. ¿Por qué? Porque el niño va a contribuir patrones de emociones durante su niñez a través del aprendizaje por ensayo y error, a través del aprendizaje por imitación, no solamente la imitación con su familia, sino también con todas las personas con las que está en su comunidad educativa, que son sus pares, los docentes, los directivos, eh, y los padres de los otros niños, ¿no? Entonces, todo es aprendizaje por imitación. Entonces, si el niño ve que su papá responde de manera tranquila, de manera pausada o que es asertivo, entonces el niño también por imitación va a aprender a ser asertivo. Pero si tiene un papá o una mamá que solamente grita, habla violenta o solo quiere usar la violencia y gritar y no hablar y no llegar a un acuerdo, pues el niño también va a aprender eso, ¿no? Entonces, por eso el papel del aprendizaje en el desarrollo emocional es importante. Cómo el niño ha aprendido sus patrones emocionales durante la niñez. También hay un aprendizaje a través de condicionamiento, ¿no? O adiestramiento, de cómo nosotros le vamos enseñando en casa y en la escuela, de qué manera él puede ir regulando, autorregulando, automotivándose y obviamente con la asertividad, sus habilidades sociales, este papel del aprendizaje para los patrones emocionales. Entonces decimos que en el desarrollo social, pues esto se inicia desde el periodo prenatal, comienza desde el nacimiento, ya que la primera interacción social que tiene el infante es la mamá. Sus pares serán los siguientes socializadores en su vida junto con las instituciones sociales, como por ejemplo el nido, ¿no? O el jardín.
El desarrollo social no es un proceso que termina a una edad concreta. Esto va a ser toda la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es el desarrollo emocional? El ser humano va a responder emotivamente desde el momento de su nacimiento. Los científicos afirman que una atrofia emocional durante la infancia puede dejar secuelas. Entonces, el desarrollo correcto de las capacidades emocionales en los niños produce un aumento de motivación, de curiosidad, de ganas de aprender. Por ello es importante, pues, trabajar desde pequeñito las emociones, ¿no? Y si los papás no saben autorregularse, pues habrá que enseñarles, pero también, pues aparte de enseñarles, si a veces vemos, pues, cada caso, ¿no? Pues también decirles, pues, también que puedan llevar su terapia, ¿no? Asistir a un centro de salud mental, de tal forma que también él pueda de repente controlar, pues, ¿no? Aprender a autorregularse, aprender habilidades sociales, a ser asertivo y poder en 3 o 4 sesiones, siempre y cuando, pues, ¿no? Sea una persona que tenga disponibilidad de mejorar. El desarrollo emocional correcto supone contar con una capacidad de empatizar con los demás, significa simpatizar, de identificación, de crear vínculos, de hacer intercambios de sentimientos satisfactorios. Nuestros niños deben lograr expresar y experimentar sus sentimientos y emociones completamente y de forma consciente, porque el niño debe ser consciente de lo que está sintiendo. Entonces, sus habilidades emocionales que deben trabajarse en los niños desde los primeros años de vida son el conocimiento de uno mismo, que ya lo hemos visto, el control de comportamiento impulsivo, que es la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales, donde está la cooperación, el respeto y ya cuando entra pues a 5 años para adelante, la asertividad, donde ya el niño tiene que aprender a decirle, no me gusta que me hagas eso, no me gusta, me siento mal, no me gusta que me hables así, ese no es mi nombre es así, ¿no? Porque por lo general los niños suelen mucho manifestar a las maestras los apodos, ¿no? Entonces ese es un problema muy común que constantemente se da y que no necesariamente siempre los niños escuchan o reflexionan en tutoría con las profesoras. Entonces, por ello, se usa mucho la asertividad, donde ya el estudiante también tiene que poner en práctica y hacer un alto justamente a ese malestar que le está sintiendo, ¿no? Entonces, eso también ayuda mucho a pues que se den casos pues de, de abuso o de bullying llamado pues cuando ya están más grandes, ¿no? Entonces, ¿cómo estimulamos esta sociabilidad? Es muy importante que nuestros niños perciban que sus papás siempre están con él, que responden a sus preguntas y demandas. Entonces, ahí hace que el niño sea sociable. Explicar siempre las secuencias de los acontecimientos, ¿no? De las causas y el efecto. Si yo hago esto, voy a tener tal consecuencia. Entonces, siempre hay que explicar la consecuencia que va a tener nuestras acciones, ¿no? Entonces, si el niño va dándose cuenta a través de ejemplos, pues ahí vamos a poder estimular esta sociabilidad. Vamos a enseñarles a expresar lo que sienten y ayudarles a buscar las palabras para que ellos puedan definir sus emociones, sobre todo cuando son pequeñitos, ¿no? Y no conocen las emociones, entonces ahí nosotros pues vamos a ir explicando. Con los padres, a inculcarles los valores y a continuar sus hábitos sociales. Con los padres, a enseñarles a esperar y a respetar sus turnos. Con sus padres, inculcarle el amor y el respeto por los demás. Porque recordemos que esto no es solamente el trabajo que hace la maestra. Esto es un trabajo que se hace desde casa. Y a veces, muchas veces los papás pues no lo ven al igual que un docente, ¿no? ¿Qué tan importante es el desarrollo socioemocional de sus niños? Entonces, el desarrollo socioemocional
cuando nosotros estemos con los papás, tenemos que decirles que tienen propósitos. ¿Por qué la Miss resalta mucho trabajar la emoción? Porque si nosotros, los papás, trabajan de la mano con la Miss, ¿qué logramos? Primero, que los niños fortalezcan la confianza, que puedan comprender a los demás, que aprendan a autorregular sus emociones, que puedan lograr el autoconocimiento, o sea, conocerse a sí mismos, que aprendan a escuchar y a respetar, a cultivar una actitud responsable. Y eso se hace desde inicial, desde las cunas, no en primaria, no en secundaria, desde pequeñitos, o sea, en la casa y en inicial. Entonces, si la maestra está trabajando actividades en el aula, trabaja en tutoría, porque yo sé que las maestras de cuna inicial hacen todos los días tutoría, por decirle, todas las 2 primeras horas es full tutoría, las horas de recreo son tutoría, porque constantemente están autorregulando las emociones de los chicos, conversando, interactuando constantemente, ¿no? Entonces ellas tienen más horas de actividades de tutoría donde se pueda justamente desarrollar esto, ¿no? Que son el desarrollo socioemocional de nuestros niños. ¿Y por qué? Porque la función principal de las emociones es causar en nuestro organismo, o sea, en nuestro cerebro, en nuestro neocórtex, una respuesta adaptativa, ya sea a través de sensaciones de rechazo, dependiendo del caso, o de acercamiento y aceptación. Entonces, si yo siento rechazo, inmediatamente soy asertiva y le digo, no me gusta que me digas así, no me gusta que me empujes, ten cuidado. O si yo veo que el niño viene corriendo para empujarme, también me muevo a un costado y o pongo la mano y le digo, no, no me empujes, no me gusta. Entonces, nosotros tenemos que darle, cuando hacemos las interacciones de títeres, de dramatización, donde se trabaja el role playing con los chicos, hacer ejemplos justamente así de las emociones y de qué forma ellos pueden aprender a responder a los niños. Sobre todo trabajar mucho esto con los niños que son tímidos, porque yo tengo niños muy pequeños en consulta, de niños de 5 6 7 años, que ya están quizás para mí pequeños, pero para otros grandes, pero no tienen esta respuesta adaptativa, no pueden hablar, se quedan callados. Entonces, estos niños que están callados son justamente propensos a recibir, pues, pueden estar propensos a ser amenazados o a recibir, pues, acciones negativas o de bullying en las horas donde la maestra no puede visualizar, ¿no? Probablemente hasta en el baño o en espacios donde no hay un adulto. Entonces, justamente por eso es importante trabajar la inteligencia emocional con todos los niños, con todas las estrategias que puedan. Si es el role playing, si es dramatización, si es títeres, bienvenido sea. Todas las formas, de tal forma que los niños tengan muchos ejemplos para que ellos puedan, pues, demostrar, hablar, ser asertivos y evitar que se den este tipo de amenazas, ¿no? Entonces, vamos a identificar las emociones básicas de respuesta que habíamos mencionado inicialmente, que es la ira, la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa. Y también pues tenemos las emociones secundarias o sentimientos que también se dan, que son la gratitud, ¿no? A veces, en las aulas a veces las maestras, ¿no? Abrimos los tomatodos, les ayudamos a sacar las loncheras, o les ayudamos a secar las toallas, o les alcanzamos si está muy alto, o les amarramos los pasadores, etcétera. Y sin embargo, el niño ni siquiera te dice gracias. Y eso es una emoción secundaria, que el niño tiene que aprender a decirlo. Y entonces la gratitud es muy importante ponerlo en práctica, que los niños aprendan a poner en práctica. Si el niño no aprende a hacer, a responder con gratitud, a respetar, a perdonar, a ser benevolente, a contemplar la estética o a dejar la envidia o los celos o el odio o la frustración,
Si el niño no se da cuenta de esas emociones que son pues secundarias, ¿no? Y que algunas sí se deben de practicar y las otras identificarlas. Por ejemplo, uy, creo que estoy sintiendo celos o estoy sintiendo envidia, ¿no? Y si el niño lo identifica y se da cuenta, entonces, ¿qué hago frente a esto? Eso es lo más importante, ¿no? Uy, tengo un odio hacia ese niño porque él me quitó, no sé, me quitó mi juguete, pero no fue capaz, pero ¿por qué lo voy a odiar? Es mi juguete, se lo voy a pedir. Amigo, por favor, entrégame mi juguete. Entonces, no habría necesidad de sentir ese sentimiento secundario, ¿no? Entonces, el niño tiene que identificar esos sentimientos secundarios que puedan darse. ¿Para qué? Para mejorarlos, para buscar una respuesta contraria y darle una solución socioemocional y él se pueda sentir bien, pero practicando la gratitud, el respeto, el perdón, la benevolencia, la contemplación, ¿sí? Y aquí cuando hablamos de contemplación estética, también hablo aquí para el tema de los niños de primaria y secundaria, que suele mucho darse, que es acerca de que mucho están viendo el cuerpo ajeno. Ay, viene la gorda, ¿no? Ay, ahí viene el flaco. Ay, ahí viene el descuálido, etcétera, ¿no? Entonces, poniendo entre comillas clichés, ¿no? A las personas por el cuerpo. Y lo que ahí debemos nosotros hacer, sobre todo con los niños ya primaria y secundaria, es trabajar que el cuerpo de cada persona se respeta. Aquí no existe la estética. Cada uno tiene su cuerpo a su estilo, a su forma y a su gusto. Y que cada uno tiene que amarse con su cuerpo, con lo que tiene, con la talla que tenga. Eso es importante también trabajar mucho, justamente para evitar esas esos apodos o insultos que a veces hay niños que no quieren, ¿no? Por ejemplo, recuerdo también mucho hace 2, 3 años tuve una niña que me derivó una maestra que me decía, no, mira, esta niña es tranquila, pero cuando sale al recreo le dice a todos, no jueguen con la gorda, ¿no? Y yo nunca me di cuenta, me dice la maestra, conversa con la niña. Entonces, pues, evaluándola la niña, en realidad la niña era muy tímida, ¿no? Pero cuando la empecé a observar ya en el patio era otra. Entonces ahí pues había mucho que trabajar con ella, justamente estas emociones secundarias, ¿no? Y obviamente trabajar mucho con la mamá, con el papá, con la familia, la forma como se expresan en casa, de cómo de repente a veces el aprendizaje por imitación, ahí viene eso, ¿no? Que también es importante, que aprendió en casa, hacía pues que justamente esta niña hiciera esto, ¿no? Pero luego pues de las actividades que trabajó tanto con mamá como con la niña, porque se conversó mucho, se trabajó mucho la habilidad social, se trabajó la empatía, se trabajó la conciencia, decimos, y la autorregulación, la niña ya empezó a jugar con todos, ¿no? ¿No? Porque ya lo único que faltaba es que empezara a discriminar, ¿no? Entonces, y eso también saben ustedes que esto viene de casa. Eso ha sido aprendizaje por imitación. Entonces, por eso es importante que se identifique de dónde viene y pues poder trabajar esas emociones para poder nosotros mejorar, ¿no? La convivencia armoniosa en nuestras aulas. Entonces, el área de educación socioemocional tiene 5 dimensiones que en conjunto guían un enfoque pedagógico en nuestras interacciones sociales, que es el aprender a aprender, el aprender a ser y el aprender a ser. Y en esta educación socioemocional, nuevamente vuelvo a repetir, está el autoconocimiento, la autorregulación, la autonomía, la colaboración, que vendría a ser las habilidades sociales, y la empatía. Entonces, eso hay que tener en cuenta cuando nosotros trabajemos con nuestros niños, ¿ya? Y siempre en base estas 5 dimensiones en conjunto para poder mejorar. Entonces,
aquí les digo por qué la importancia del autoconocimiento. Entonces, ¿por qué? Porque engloba la conciencia sobre cómo cambiamos, cómo aprendemos, cómo superamos retos, cómo fortalecemos nuestro sentido de autoeficacia, nuestra perseverancia, nuestra resiliencia, entendida como una capacidad de sobreponerse a las dificultades. Entonces, si yo aprendo a conocerme, a comprenderme cómo soy, a tomar conciencia de mis necesidades, de mis pensamientos, de mis emociones, entonces yo voy a poder establecer vínculos con otros, con mi entorno. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es justamente aprender a superar mis retos, a poder ser perseverante y a poder ser resiliente. Ok, eh, se me presentó un problema, perfecto, uso la resiliencia, que es la capacidad de sobreponerme a las dificultades y sigo adelante. Pero si yo no tengo el autoconocimiento de conocerme a mí mismo, entonces no voy a poder ser perseverante, no voy a poder ser autoeficaz, no voy a poder ser resiliente. Entonces no voy a poder lograr mis objetivos y eso me va a frustrar. Entonces, por eso es importante que dentro de la inteligencia emocional y el desarrollo socioemocional de nuestros niños, trabajemos esta dimensión, el autoconocimiento, teniendo en cuenta todas estas actividades. ¿Por qué es importante la autorregulación? Cuando una persona no regula sus estados emocionales, se refleja en su conducta, en sus pensamientos, pues va a actuar de forma confusa, va a estar desorganizado, va a estar hasta errático, ¿no? Se va a equivocar a cada rato. ¿Por qué? Porque no puede regular sus propios pensamientos, sus propios sentimientos, sus propias conductas. No puede expresar sus emociones de manera apropiada, equilibrada, consciente, de tal forma que pueda comprender el impacto de las expresiones que tiene. Pero si él se da cuenta que no se está regulando, de que no está identificando qué está pasando, de qué es correcto, qué es incorrecto, de qué, cómo se está, de qué emoción le está haciendo sentir, entonces la persona no se está autorregulando. Y a pesar de que probablemente muchos de ustedes trabajen en actividad y no vean efectos, entonces es importante pues que nuestro niño sea derivado a terapia psicológica, ¿no? Para que pueda pues en sesiones trabajarlo de manera ya más individualizada, con varias actividades ya personalizadas para él y pues pueda lograr autorregularse porque es muy importante al momento de poder demostrar sus estados, regular sus estados emocionales. ¿Por qué es importante la autonomía? Porque al sentirse capaz de realizar una tarea o una actividad por sí solito y poder encaminar sus acciones para una meta, cuando es adolescente, cuando es joven, a una meta específica, esto va a depender del grado de autonomía de cada persona, ¿no? O sea, no todos logramos la autonomía a los 3 años, pero al menos ya vamos avanzando. Ya a los 4 años, a los 5 ya me amarro a los pasadores. Muy bien, ya estás de autónomo, ya tiene una autonomía hasta los 5 años ya puede colocar de repente, ayuda a mamá a poner los platos, muy bien, está siendo autónomo. Está llevando su ropita a los 3 años, ya está guardando sus juguetes, autonomía. El niño en el aula empieza a ordenar con la Miss, vamos a ordenar, va colocando dónde van los juguetes en cada lugar, dónde va su lonchera, dónde va su mochila. Esa es autonomía, de poco a poco, en casa, en la escuela. Cuando está grande, guarda sus cuadernos, lleva según el horario escolar, guarda todo lo que le corresponde al día siguiente, autonomía. Llega a la escuela, saca su cuaderno, está sentado colocando fechas, de repente está leyendo un libro, autónomo. No tiene tiempo para estar molestando a otros, sino está siendo autónomo de su propio aprendizaje. ¿Se dan cuenta? Entonces la autonomía, así sean pequeñas tareas, es una forma de poder ir trabajando. Entonces, en el aula hay muchas actividades que todos los días las maestras trabajan la autonomía. No solamente la autonomía social, sino también la autonomía académica y emocional. Entonces, este desarrollo emocional en la infancia, por ejemplo, cuando nos damos cuenta que un niño de 4 años ya tiene ya desarrollado la parte emocional a los 4 años, por ejemplo.
cuando escoge a sus amigos y disfruta el tiempo con ellos. Hay una relación intencional con sus compañeros para lograr algo concreto. Reconoce explosiones emocionales mostradas en láminas, ¿no? O sea, ustedes les muestran todas las emociones, que las básicas, y él dice, alegría, este es ira, este es tristeza. Muy bien, ya reconoce las expresiones emocionales. Imita actividades de los adultos. A ver, cuando estamos enojados, ¿qué carita hacemos? Cuando papá viene molesto, ¿cómo hace? Entonces el niño empieza a imitar. Se identifica con una lámina de si es mujer o hombre, femenino o masculino. O cuando expresa rabia con expresiones verbales, ¿no? Entonces ahí, a los 4 años, si el niño logra hacer todo esto, pues está desarrollándose socioemocionalmente, está logrando poco a poco. Muy bien, hasta ahí. Luego, desarrollo socioemocional en niños de 5 años. El niño de 5 años ya dice por favor y dice gracias espontáneamente. Ojo, no necesita que la misa lo repita. Él ya sabe que cuando le has hecho algo o le has dado algo, él dice gracias. O cuando ha compartido con alguien, sus compañeros con ellos, él dice gracias. O va y le dice, por favor, ¿me prestas un borrador? Por favor, ¿me prestas un lápiz? Pero no dice, dame lápiz, dame borrador. No. Entonces el niño no está desarrollando. Entonces hay que ahí desarrollar para que se logre, pero de manera espontánea. No cuando tú le dices que te lo diga, eso no es espontáneo. Tiene que ser espontáneo, de manera natural, no cuando no lo haga. Ojo, si tú le dices, ya no es espontáneo. Entonces, si el niño constantemente, a pesar de que tú le dices, a ver, ¿cómo le vamos a decir? Usemos las palabras mágicas. Ya sí, por favor. Pero en otro momento tú escuchas que va y dice, dame mi color, o dame ese plumón, pero no dice, por favor, ¿me pasas el plumón? Entonces no es espontáneo. Significa que ese niño de 5 años tiene que trabajar actividades para que lo pueda lograr. Le gusta conversar mientras come también. Vive una crisis de personalidad. O sea, ¿a qué se refiere esto, no? A veces llega quizás triste y al momento ya está alegre, porque de repente le dices, ay, hijo, ya no estés triste, te preparé tu comida preferida. Ya, mamá. Entonces ya cambia inmediatamente, ¿no? Y eso no significa que esté mal, sino que la mamá está tratando de que pues ya no se sienta triste todo el día, sino que ya cambie esa emoción por una distinta, ¿no? Entonces, no significa que haya una crisis de personalidad, no, no, sino que se le dice solamente por un término de cambio de humor o cambio de emoción, pero para que ya se sienta mejor, ¿no? El niño que tiene un buen desarrollo socioemocional hace preguntas constantemente. Entonces el niño mamá, ¿qué comida? Mamá, ¿qué preparaste de comida? Y si te dice tu arroz chaufa, ¿no? Que les encanta tanto. Ay, mamá, qué rico. Y le pusiste pollito, le pusiste huevito, le pusiste cebolla china, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces el niño hace constantes preguntas. O usted le dice, no, no le puse huevo. Ay, mamá, pero ¿por qué no le pusiste huevo? El huevo le da un sabor, qué rico, mamá. Llegando a casa, ¿qué te parece si lo preparas y le echas? Entonces el niño está hablando constantemente, preguntas. Entonces ahí vemos pues que el niño del nivel del desarrollo socioemocional, pues el niño está en su edad. Ahora, si el niño es callado, no habla, no dice por favor, no dice gracias, no le gusta conversar, entonces significa que ahí hay que trabajar actividades para que el niño lo pueda lograr. A los 6 años, obviamente todo lo demás, lo de 4, lo de 5, más esto, ¿no es cierto? Porque eso va avanzando. Los niños tienen un mejor amigo o también quizás alguien que no les cae muy bien porque lo paran molestando. Y ojo, no sería enemigo, sino alguien que lo molesta. O no les gusta el no triunfar porque siempre quieren ganar, ¿no? O están acusando también. Me está diciendo esto, me está molestando. Entonces, cuando vemos que el niño a los 6 años está haciendo eso, perfecto, está en su desarrollo, pero lo ayudamos, lo apoyamos a que sea asertivo. ¿Qué pasó? Él me dijo que no me sentara ahí, que me allá. ¿Y cómo te sentiste? No, me sentí triste. A ver, díselo a tu compañero. Amigo, no me gusta que me digas así. Me sentí triste cuando me dijiste que no me siente ahí, ¿no? Entonces, le enseñamos a ser asertivo. Entonces, no solamente es identificar, sino que también
teniendo en cuenta que ya a esa edad puede hacer eso, ayudarlo a cómo resolverlo, ¿sí? También eso es importante. Entonces, las estrategias para poder favorecer el desarrollo emocional a nosotros nos ayuda como modelos, cómo lo vamos a poder ayudar, cómo los podemos tratar en una actividad a los niños y sobre todo poder identificar, ¿no? En quién me voy a dedicar más la parte emocional y en quién ya lo logró, pero seguir incentivándolo, ¿no? Para que pueda seguir desarrollando más actividades, más autorregulación, más empatía, más autoconocimiento de sí mismo. Entonces, ayudar a los niños a ponerle nombres a las emociones que estén experimentando, eso es importante, a que reconozcan el logro de los niños y celebrarlo, siempre con un abrazo, un aplauso, una felicitación. Y siempre utilizar la disciplina positiva. Debemos tener siempre expectativas a su desarrollo, ¿no? De manera apropiada dentro de nuestras estrategias que nosotros vamos a ir trabajando en día a día con los chicos. Dentro de las actividades, como les iba indicando, que pueden trabajar mucho el desarrollo socioemocional, por ejemplo, en los niños pequeños, pero también en los niños grandes, porque también les gusta, sobre todo en primaria, a realizar actividades con una obra de títeres, sobre algún cuento de valores, ¿no? En la cual los niños y los niños puedan participar, ya sea actuando o escuchando o viendo la obra que han preparado sus compañeros. Entonces, ustedes pueden preparar con ayuda de los padres, ¿no? Para que practiquen en casa cuentos de agruparlos dependiendo de la cantidad de niños, de 5, de 4, en 4 grupos o en 6 grupos, depende de la cantidad de niños, de 4 niños para que hagan una obra teatral de un cuento, sobre todo de valores, para que los niños puedan ahí demostrar, ¿no? Cómo el niño puede practicar la autorregulación, la asertividad, la empatía, cómo fomentar las habilidades sociales a través de un cuento. Hay muchos cuentos que hablan mucho de desarrollo socioemocional, los cuales ustedes le pueden dar a los papás para que practiquen con los chicos y ellos puedan, pues, de manera teatralizarlo con los títeres, ¿no? Y también, pues, lo que le decía el role playing, la dramatización en primaria, en secundaria, que se trabaja bastante. Podemos hacer participar a los niños en unas competencias en donde todos ganen finalmente entre ellos y se entregarán los premios. Pero también siempre enfatizar, sobre todo en primaria, de que no es solo ganar, sino es participar y divertirse. Eso también es un término en el que ahora, sobre todo en temas de Olimpiadas, septiembre, octubre, noviembre, que se va llevando en todas las escuelas, siempre enfaticemos que las competencias son para divertirse y pues algunos ganarán, otros perderán, pero lo más importante es la participación y la diversión. De tal forma que así evitamos pues que haya pues diferencias o pues algunos niños, sobre todo en secundaria o primaria, pues no, haya quizás una rivalidad, ¿no? Evitando eso, ¿qué hacemos como docentes? Trabajamos mucho las actividades donde los niños lo vean el deporte como una diversión y una participación lúdica, sobre todo. Pintar con ellos caras de personas que expresen la alegría, también es una actividad, una estrategia que ustedes pueden trabajar. La alegría, la tristeza, el enfado, haciendo que el niño participe y se fije bien la diferente expresión entre una y otra. Sobre todo en los niños más pequeños y en niños que sean apáticos, donde no puedan demostrar sus emociones, ¿no? A veces hay niños de primaria que llegan sin expresión. Entonces también puedes trabajar esta actividad para que lo pueda desarrollar. De 1 a 2 años puedes trabajar algunos juegos y juguetes, ¿no? Por ejemplo, juguetes de madera o plástico para que puedan golpear, apilar, encajar, encajes de formas geométricas y a veces no, ahí uno se da cuenta, ¿no? Cuando no puede, se enojan y hasta lo quieren chancar, algunos que se enojan mucho, por ejemplo, cuando tienen la emoción del aire lo tiran, ¿no? Y ahí es donde uno lo tiene que ir regulando. A ver, vamos a ayudarte, nos tranquilizamos, reconoce la emoción, ahora nos tranquilizamos, respiramos
profundamente, botamos el aire. A ver, te voy a ayudar. A ver, ¿de qué color es este? Amarillo. Ah, amarillo. Muy bien. A ver, mira, toca su forma. Con el dedito va tocando el juguete de la madera. A ver, ¿cuál le dará este? Y le va colocando con su dedo a todas las figuras. ¿Quién tendrá esa formita? Y de repente si lo logran, a ver, coloquémoslo acá, no da, acá, no da, a ver acá, ah, aquí sí dio, bien, bravo, muy bien, encajó, ¿no? Entonces, ahí nosotros lo vamos autorregulando al niño, ¿no? No se trata de solamente darle el juguete y que juegue, no. Aquí la idea es de que si vemos que se frustra, ¿no? Porque obviamente es la primera vez que está colocando y no le va a salir, no le va a encajar, porque las formas geométricas son diversas. Entonces, si vemos que se está frustrando, ahí va una estrategia, ¿no? Ayudarlos. Otra estrategia también que podemos usar es jugar con el agua y la arena, obviamente poca, ¿no? Donde puedan dibujar diversas formas o expresiones artísticas dependiendo su edad. Y bueno, si son muy pequeños, ¿no? Usar los balancines o triciclos sin ruedas para que puedan recorrer los pasillos, de tal forma que vemos cómo ellos van regulando sus emociones, porque recuerden cuando a veces no les sale el dar la, el pedaleo, se frustran, ¿no? Entonces ahí le vamos ayudando poco a poco, al igual que el otro que le indiqué. De 2 a 3 años podemos darles pirámides, columpios, toboganes, tubo de gateo, casitas, granjas con personajes, juguetes de imitación, disfraces, a disfrazarse, ¿no? Así como los cuentos, pero ahora disfrazados, ya no con títeres, sino con disfraz, y que hagan, por ejemplo, la Caperucita Roja con disfraz, o que hagan ¿cómo se llama? Bueno, cualquiera de los cuentos de Disney, ¿no? eh, Cualquiera, ¿no? Entonces, o de repente los tres chanchitos, o el patito feo. Entonces, disfrazados, pero que hagan el cuento. Breve, sencillo, pequeño, también ayuda mucho a trabajar con los niños la parte de autorregulación. Y bueno, una casita donde siempre a los niños pues les encanta meterse, salir de la casita y jugar, ¿no? De 3 a 6 años, pues ya empezamos con los triciclos, con las bicicletas, con los camioncitos, con los rompecabezas de diferentes piezas, cantidades de piezas, a construir, atornillar de plástico, de madera, a lo que son las construcciones de encajes, las pizarras, los cuentos, que les encantan a los niños para las lecturas, ¿no? Y bueno, aquí les voy a compartir, según el Minedu, lo importante que es que nosotros trabajemos el bienestar socioemocional del estudiante, sobre todo aquí ya viene ya más para los adolescentes. No, en realidad es para todos los niveles, pero aquí voy a enfatizar un poco más para secundaria también porque es importante. ¿Por qué? Porque el ministerio nos dice que aquí el bienestar se va a entender como la realización plena del ser humano y está directamente relacionado con la felicidad, que vendría a ser, pues, ¿no? Una de las emociones. Y esta felicidad va a suponer fomentar la autonomía, que debe ser el eje articulador de todos los procesos que desarrollan las distintas dimensiones que definen a una persona. Entonces, cuando un niño tiene un bienestar socioemocional, es un niño que tiene una buena realización plena de ser humano. Y eso es lo que busca el minero, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, ¿no? Hasta los universitarios. ¿Y por qué? Porque el bienestar socioemocional se expresa como un equilibrio emocional de adaptación a la convivencia, a la capacidad de lidiar con retos diversos, tanto físicos, personales, académicos, de manera individual y colectiva. Y esto pues está en el currículo que es nos acompaña diariamente. En este acompañamiento socioemocional, el docente tiene que realizar de manera respetuosa, ¿no? Que realiza el adulto, ¿no? Porque al acompañar, el adulto lo hace de manera respetuosa y vamos a poder responder a sus necesidades afectivas, emocionales, físicas de los niños con acciones, palabras, gestos que lo hagan sentir protegido y querido, ¿no? Y esto está en la resolución ministerial del Minedo en el 2017, que nos habla del acompañamiento socioemocional que debemos realizar en las horas de tutoría. ¿Por qué?
porque lo que busca es fortalecer el desarrollo de los aprendizajes a través de vínculos adecuados y positivos entre estudiantes, familias, docentes, tutores y demás actores de la institución educativa. Busca contribuir a una formación integral y bienestar general de los estudiantes, analizar de manera continua sobre la base de una relación sustentada en el vínculo afectivo, promover el desarrollo de factores protectores que contribuyan a la convivencia democrática y una cultura inclusiva, ¿no? Que hablábamos en la clase anterior. Entonces, el acompañamiento socioemocional está parte dentro de nuestras acciones que hacemos diariamente en tutoría, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un montón de necesidades de orientación que debemos dar a todos nuestros niños para la capacidad de autocuidado, de seguridad personal, de aprender a valorarse, su autoestima, su autoconcepto, relacionarse positivamente con sus pares, ser aceptado, ser valorado, aprender a procesar y sobreponer sus preocupaciones, temores, tristezas, dificultades con diversas estrategias que le vamos a ir enseñando, aprender a tolerar, a superar frustraciones, aprender a tomar decisiones, entre otros. Entonces, el ministerio nos dice que durante la tutoría individual y pues también la cooperativa que hacemos, pues grupal, perdón, que hacemos diariamente y en cada una de las actividades, o los tutores en secundaria que lo hacen en sus sesiones, ¿no? Entonces, aquí primero es identificar, luego generamos un recurso, organizamos un plan de acción y hacemos el seguimiento frente a una dificultad que se pueda estar presentando en nuestro estudiante. Ese es para la tutoría individual. Entonces, también nos dice que dentro de la tutoría para el bienestar socioemocional de nuestros niños, no solamente lo hace el docente, también es el trabajo con la familia y la comunidad. Entonces, si nosotros tenemos estudiantes que son vulnerados o que tienen pues dificultades socioemocionales, la familia tiene que involucrarse activamente. Si no, pues nuestros niños pues no van a poder pues mejorar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo que busca es un aumento de la autoestima de los niños y adolescentes, eh, creando pues capacidades para que el niño pueda lograr tanto su inteligencia socioemocional como la inteligencia cognitiva, ¿no? Que tiene que permitir que el niño pues tenga un logro de aprendizaje. Entonces aquí involucrar a la familia va a ser muy importante para asegurar una educación donde pues se conozca y valore nuestra cultura, se practica el respeto, la tolerancia, la no violencia y la aceptación a la diversidad. Básicamente, si tenemos niños con dificultad, la primera acción que siempre hace la maestra es entrevistar a la familia para poder darle a conocer qué está pasando, cómo podemos pues ayudar a su niño de manera integral y pues al finalizar la reunión, pues coordinar, ¿no? Con un acta de compromisos, que es muy importante, ¿no? Y hacer el seguimiento correspondiente. Entonces, de esta manera también la familia se va a dar cuenta, pues, que el tutor, ¿no? Está realizando acciones frente a una dificultad que se pueda estar presentando en nuestra escuela o en nuestra aula. Finalmente, todas estas actividades formativas se pueden dar pues en un encuentro, jornadas familiares o en talleres de formación o acompañamiento o en las entrevistas con las familias que les indiqué. Y también se pueden realizar actividades participativas y preventivas que fortalezcan el vínculo familia-escuela, donde haya un involucramiento de las familias en las actividades que organiza la IE, ya sea en reuniones de comité de apoyo, reuniones de APAFA, reuniones de CONEI, reuniones de los VAPES, que es un involucramiento de todos los agentes sociales o aliados, ¿no? Entonces, por eso es importante que la familia sea, pues, para nosotros un apoyo, si no, no vamos a poder lograr desarrollar todo lo que buscamos si la familia no nos apoya. Entonces, ahí trabajar mucho con ellos va a ser nuestra ayuda y nos va a permitir pues lograr con nuestros chicos. Ay, perdón, no sé, se me fue, disculpe. Actividades pues que les permitan desarrollar esto que es tan importante, que es su desarrollo socioemocional.
Muy bien, espero que haya sido comprensible, haya puesto ejemplos didácticos para que puedan ponerlo en práctica. Nos estamos viendo en la siguiente sesión. Que tengan una linda noche. Nos vemos.